Un pueblo restaurado reconoce a Dios. Los que escuchan la palabra y la aplican a su vida, reconocen y confiesan que el Señor, que Dios, es su creador y su rey. Así somos nosotros, ¿verdad? Hemos aceptado la señoría del Padre sobre nuestras vidas, nos hemos sometido lo mejor que hemos podido, porque todavía nos falta. Todos tenemos todavía cosas que tenemos que entregarle al Padre, pero gloria a Dios que hemos reconocido que hay un Rey de Reyes, que hay un Señor de Señores, que hay uno que es poderoso y hay uno que tiene todo en control. La palabra dice, ¿verdad?, que Él cuida de los pajarillos, que Él les da, los sustenta, les da de comer. ¿Cómo más el Señor también va a sustentarnos a nosotros, que somos sus hijos? Es el Señor que nos da esa gracia, ese favor. Él es el que resplandece sobre nuestro rostro, es el que nos da la oportunidad para seguir adelante. Donde sea que estemos, ahí está la presencia del Señor. Si nosotros le clamamos a Él, dice que Él nos va a responder. El pueblo cristiano debe de dar testimonio con palabras y con hechos de que Dios es la fuente de todo lo que existe. Todo proviene de la mano del Señor. Yo no tengo más que comprobar. Digo, gracias, Señor, por donde tú me tienes. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por las bendiciones que vienen. Porque, Señor, tú ya conoces mis necesidades. Tú ya sabes lo que tú vas a hacer en mi vida. Y yo estoy confiada en ti. Yo sé, Padre, que tú vas a hacer la obra. Y no solo en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes. Si ustedes buscan del Señor, el Señor se va a hacer presente. El Señor va a estar en medio de cada uno de ustedes, hermanos. Por eso nosotros tenemos que levantar ese altar en la casa, ¿verdad? Estando con una hermana con sus alabanzas en la casa, se siente la presencia del Señor. Ahí está en medio, ¿verdad? Librando esas batallas, pero sabiendo que el Señor es el guerrero que va peleando y dándole la victoria. La victoria, hermanos, es poder nosotros estar firmemente en la presencia del Padre, en su palabra, en oración, en el ayuno, en el clamor, ir en el aposento. ¿No sienten ustedes esa presencia del Espíritu Santo cuando están ahí, la intimidad con el Padre? ¿No pueden sentir ustedes esa llenura que viene de parte del cielo? Y qué glorioso es eso. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener esas aguas vivas adentro. Somos la morada del Espíritu Santo. Somos el templo. Cargamos algo tan precioso de parte del Señor, porque sí le ha placido a Él, no por lo algo que nosotros hemos hecho. Lo único que hemos hecho es reconocer que somos pecadores. Lo único que hemos hecho es reconocer que necesitamos la salvación. Lo único que hemos hecho es reconocer que es el Señor que nos ha levantado, que nos ha traído quizás del lugar lejano y aquí nos ha bendecido. Y nos seguirá bendiciendo porque hay todavía un remanente fiel que le clama, que le cree al Señor, que sabe que el Señor está en control de todas las cosas. La respuesta de un pueblo cuando es expuesto a la predicación, a la enseñanza y a la práctica de la palabra de Dios, es un pueblo poderoso que se rinde a los pies del Maestro, que reconoce que Él es el todo. La plenitud viene del Señor, no viene de un hombre, de una mujer, viene del Señor. Él es el que de verdad te va a dar nueva vida y te la ha ofrecido. Una vida eterna para el reino de los cielos, una vida para poder crucificar esta carne y hacer conforme a la voluntad del Padre, una vida donde tú y yo podemos vivir como esos seres espirituales que hemos sido creados para ser. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos y los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías capítulo 9, versículo 6. En respuesta a la exposición clara e inteligente de la palabra de Dios, los levitas, los sacerdotes y todo el pueblo de Judá se mantuvieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban reconociendo que le habían fallado al Señor. Ellos estaban reconociendo que aunque había muchos milagros que el Señor había hecho, ahí en ese desierto ellos se habían olvidado de quién era el Padre. Ellos se habían olvidado de las bondades, de las bendiciones que habían venido sobre sus vidas. Y yo te voy a decir que muchas veces nosotros también se nos olvidan de las cosas que el Padre ha hecho anteriormente. Se nos olvida que si el Señor lo hizo anteriormente, lo puede hacer de vuelta.
que Él te pueda levantar, que Él pueda hacer de ti una criatura nueva, que Él pueda transformarte para ser ese instrumento escogido en sus manos. El Señor no te ha levantado para que tú te quedes en la condición que Él te encontró. Escucha eso. El Señor no te va a dejar. ¿Verdad que no somos la misma persona cuando venimos a los pies de Cristo? Ahora somos diferentes. Hemos conocido que tenemos que vivir nuestra vida para el Señor. Hoy yo me deleito en esa alabanza que dice: Jesús, ven. Yo quiero que el Señor venga por su pueblo. Yo tengo una necesidad que el Señor venga por nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso debe de ser nuestra expectativa, ir a estar en la presencia del Padre. Estar ahí con el Señor. Saber que nuestra vida aquí solo es pasajera. Lo que estamos pasando aquí no es de importancia. Lo único importante es lo que hagamos para el reino de los cielos. Lo único importante es como tú y yo nos levantamos para hacer la obra del Señor. Él dice que tenemos que hablarle a todos de qué es lo que Él ha hecho, de dar testimonio con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras palabras, de la modo que nosotros vivimos nuestras vidas. ¿Saben, hermanos? Tenemos que de verdad empezar a vivir para Cristo. No podemos darle al Señor las migajas de nuestras vidas. El Señor necesita más que eso. Porque si tú no te deleitas y no buscas al Señor aquí en la tierra, ¿tú crees que vas a ir allá en el cielo con Él? Yo no te puedo decir que sí o que no, porque solo el Señor sabe. El Señor es el que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Pero tenemos que nosotros tomar en cuenta que ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario fue para cada uno de nosotros. Fue para que nosotros fuéramos limpios del pecado, que ese peso se fuera de nuestras vidas y pudiéramos entender que hay mucho más en este mundo de las cosas, de las riquezas. Hay mucho más. Las cosas celestiales son cosas que tú y yo no podemos comprar. Solo podemos adquirirlas a través del compromiso y del tiempo con el Señor. Solo podemos adquirirlas estando en la presencia del Padre. Yo me deleito estar en la presencia del Padre. No sé cuántos nos deleitamos, pero tenemos que deleitarnos, tenemos que buscarlo. Tenemos que saber que ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías capítulo 9, versículo 2. Esta segunda asamblea no era otra cosa, sino que seguir leyendo las Escrituras. Por 6 horas se mantuvieron de pie leyendo la palabra y orándole al Señor. Pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que los perdonara, pidiéndole al Señor que escuchara una vez el clamor de su pueblo. Así somos nosotros también. En vez de nosotros, ¿verdad?, hacemos caso omiso y hacemos lo que nosotros queremos hacer y después venimos al Señor y le decimos: Padre, sácame de este desierto, sácame de esta dificultad. Y el Señor puede hacerlo, pero tenemos que nosotros reconocer cuando le hemos fallado al Señor y pedirle a Él que nos dé fuerza y fortaleza para no caer donde hemos estado anteriormente, para no estar haciendo los mismos pecados, para no estar cayendo en las tentaciones y las fallas. El Señor es el único que te va a fortalecer. El Señor es el único que te va a levantar. El Señor es el único que te va a sacar adelante. El hombre y la mujer te va a fallar. Todos van a fallarte. Pero el Señor es el único que no te va a fallar. La palabra dice, ¿verdad? Él no es hijo de hombre. ¿Para qué? Para que se arrepienta o para que mienta. Él es el que tú tienes que aferrarte de la mano. Es el que tú tienes que buscar. Descartan en esta oración declaraciones que exaltan a Dios como el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. En este recuento de las obras maravillosas por medio de las cuales Dios sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia para llevarlos hacia la tierra que Él les había prometido a los patriarcas. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo la daré por heredad, yo Jehová. Éxodo capítulo 6, versículo 8. Nehemías 9, versículo 6, ¿verdad? Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Los cielos y los cielos de los cielos. Este es uno de los pocos pasajes de la Biblia que hablan de los 3 cielos. El primer
como el espacio sideral, el segundo como el lugar espiritual, de los poderes espiritual, y el tercero como la habitación eterna de Dios, los ejércitos de los cielos, dice la palabra. Esta frase se refiere a los huestes angelicales, en tanto que el ejército mencionado antes en este mismo versículo puede referirse al espacio, la inexplicable existencia de los tres cielos. El primero, el espacio, las nubes, los planetas y los astros. Y el segundo, el abismo o el espacio espiritual. Y el tercero, el lugar de residencia de nuestro eterno Dios. Gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que está nuestro Señor en el tercer cielo. Y saben, hermanos, tenemos que saber que Él está. Sus ojos están sobre su pueblo. Sus ojos están sobre ti y están sobre mí. No solo porque un día vamos a dar cuenta, pero porque Él te protege. Estamos bajo la protección divina. ¿Cuántos los creen? Yo lo creo, yo lo sé, yo lo reconozco, porque saben que yo miro como el Señor obra en mi vida. Y yo creo, hermano, eso que usted me dijo es verdad. Yo estoy clamando la protección del Señor sobre mi vida. Porque si el Señor le enseñó eso, el enemigo se está levantando. Se levanta cuando nosotros nos estamos acercando más al Señor. Es la realidad. Cuando más estamos nosotros acercándonos al Señor, más se levanta. ¿Para qué? Para traer una angustia, para traer una memoria, para traer una situación, una dificultad. Pero no desmayes, porque el Señor todo lo tiene en control y Él va a arreglar lo que tú ahorita no piensas que Él puede hacer. Él sí lo puede hacer. Él es el Dios del imposible. De lo imposible te digo. De tal grado que te voy a decir que ayer yo miré a mi padre. El Dios del imposible. El Dios que cambia y transforma corazones. El Dios que está en control de todas las cosas. Ese es el que le servimos. En el tiempo de nosotros no será, pero será en el tiempo de Él. Tú vivificas todas estas cosas. Fue el quien echó a girar todas las constelaciones y cada planeta en particular. Fue el quien puso el fuego en el sol. Es Él quien sustenta y gobierna cada cosa, cada planta y cada ser viviente. Él tiene el control sobre nosotros. Es mejor que nosotros nos sometamos al Señor, no lo que dice el hombre y la mujer, no lo que dice la palabra, porque esta palabra es un tesoro, pero tú y yo tenemos que escarbarlo para sacar ese tesoro, para de verdad ponerlo en práctica. ¿Cómo yo voy a venir aquí a hablarte de un Dios que yo no conozco? ¿Cómo vas a ir tú a predicar y hablarle a las almas de un Dios que tú no conoces? O de una palabra que no practicas, no lo puedes hacer. Primero tienes que tener la convicción de lo que la palabra te está diciendo, para que tú también puedas transmitirle eso a las almas, a las personas, para que ellos también quieran cambiar su vida, para que ellos también quieran plantarse y tener raíces para el reino de los cielos. No se trata de servirle a un hombre o una mujer, no. Se trata de servirle al Señor, de complacerlo a Él, de hacer la obra de Él. Aquí no es del pastor, la pastora, no, aquí es del Señor. Él es el único que venimos a exaltar y poner en alto. Es el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque reconociendo que estamos bajo la señoría de uno que te ha amado de tal grado que Él dio a su Hijo por ti y por mí. Del uno que te ha amado de tal grado que antes de que fue la caída de Adán y Eva, ya tenía un plan de redención para tu vida y para la mía. Que antes de la fundación del mundo ya tenía un propósito, ya había escrito Él un propósito para ti, para mí, un propósito divino. Y gloria a Dios por eso. Porque solo está esperando que nos levantemos y que cumplamos conforme la voluntad de Él. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra, los ejércitos de los ejércitos te adoran. Habla de la continua adoración y alabanza que los millones de ángeles le rinden a su Creador. Y un día, si nosotros, ¿verdad?, nos mantenemos firmes, también podemos estar ahí para rendirle a Él la alabanza que solo se merece el Padre. Dice versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. El creador del pueblo de Israel. Él escogió a Abraham. Cuando el género humano se corrompió, Dios inició su plan de establecer un pueblo separado de los demás. Él escogió a Abraham para convertirlo al primogénito del pueblo de Israel. Y gloria a Dios por eso, porque a través de eso tú y yo también podemos estar en la familia de Cristo. Por un hombre, ¿verdad? Que fue por fe, que él fue hecho el primero para el pueblo de Israel de parte del Señor. Lo sacaste de Ur de los Caldeos, dice la palabra. Al llamado de Jehová se trasladó con su padre Tari y con su esposa Sarai y con toda su familia, ¿verdad? Hasta Padam Aram. Le pusiste el nombre Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que sea tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis capítulo 17, versículo 5. Esta promesa se empezó a cumplir con el nacimiento de Isaac y la vida de Jacob y de sus 12 hijos, los cuales, ¿verdad?, entraron a Egipto y permanecieron ahí por 400 años. Se resume una larga cadena de hechos maravillosos que realizó el Señor para sacarlos de la esclavitud egipcia y llevarlos por el desierto de Sinaí hasta la tierra de Canaán, la cual les había él prometido. Dice versículo número 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Dividiste el mar, el milagro de la división de las aguas del mar rojo. Columna de nube y de fuego. La palabra nube se asocia con la palabra Shekinah. La Shekinah era la presencia de Dios en forma de fuego envuelta en una nube que cubría el tabernáculo. También se toma como la presencia del Espíritu Santo y de Cristo en medio de la iglesia, de la congregación. Cuando nosotros podemos sentir la presencia, ¿verdad?, que está con nosotros, es la Shekinah del Señor. Es cuando Él quebranta, es cuando Él levanta, es cuando Él transforma, es cuando Él sana, es cuando Él restaura. Esa es la viva presencia del Padre y del Espíritu Santo. Cuando nosotros salimos de este lugar, una criatura diferente. Cuando nuestros pensamientos ya no son nuestros pensamientos, cuando son los pensamientos del Señor. Cuando de verdad podemos decir, yo quiero vivir para ti. Yo necesito rendir mi vida a tus pies, Padre, porque yo ya no puedo. No puedo seguir en el mismo camino, no puedo seguir en las mismas cosas. Yo he entendido que hay un trasfondo, que yo tengo que hacer tu voluntad, que yo de verdad necesito de tu presencia, necesito de tu Espíritu Santo, necesito, Padre, que tú nunca me dejes a mí, que tú me ayudes, Padre glorioso, para llegar hasta el final de esta vida, Padre, para poder estar en tu presencia, para que yo pueda, Padre glorioso, tener esa vida eterna contigo y con mi familia en Cristo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin de que anduvieran de día y de noche. Éxodo capítulo 13, versículo 21. La oración de los levitas continuaba confesando la grandeza de las obras con las cuales Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Hecho sobrenatural de Dios que realizaba para la protección y la comodidad de su pueblo. Al salir del desierto de Sinaí, fue su grata presencia en el fenómeno de la nube, que se colocó sobre ellos para protegerlos del sol y del calor. Al entrar en la noche, se cambió la nube, se convertía en un cuerpo luminoso, integrado por el fuego de la viva presencia del Señor, que les brindaba protección, luz y calor, bajo la protección del Padre Divino. Esta es una evidencia del cuidado del Señor por su pueblo,
El Señor nos ha cuidado todavía, nos sigue cuidando día tras día. Él sigue haciendo la obra en nosotros y por nosotros y con nosotros. No podemos olvidarnos de eso. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Cuántas cosas has visto tú? ¿Cuántos testimonios? ¿Cuántos milagros has visto que el Señor ha hecho? ¿Cuántas cosas el Señor tiene todavía para hacer? Si nosotros seguimos buscando de la fuente del Señor. La nube era una representación y a la vez un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Los israelitas, no solo fueron rescatados de la esclavitud en la que los egipcios lo habían sometido, sino Dios también los libró de la ignorancia, de la idolatría y de toda clase de errores paganos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Salmo 19, versículo 8. Si el Señor había seleccionado a Abraham y a su descendencia como su pueblo especial, lo más apropiado era que Él le proviera todos los medios, para que recibieran una formación moral, cultural y espiritual como pueblo escogido de Dios. El Señor no te dice, ven a mí, sé salvo, y ahí te deja. No, el Señor te enseña el camino. El Señor se da su palabra. El Señor te invita a que tengas comunión con Él. El Señor no te va a dejar en la condición anterior. No, Él va a ayudarnos a nosotros a poder llegar a la estatura de ese varón y varona perfecta. ¿Qué quiero decir con eso? Nos va a ayudar a buscar la santidad. Nos va a ayudar a consagrarnos para su reino. Nos va a ayudar para querer nosotros también hacer la obra del Señor. Hacer la obra, dije, ¿verdad? No es tan fácil, estamos hablando de eso el otro día. Decimos que, ¿verdad? Dar en 100 y algo afuera, predicando la palabra, evangelizando, no es agradable para nosotros, pero es agradable para el Señor. El Señor es que lo toma en cuenta, ¿verdad? En lo que nosotros hacemos para el reino de los cielos. Con este fin se condujo desde Egipto hasta el monte de Sinaí, donde se estuvo estacionado el pueblo por más de un año. Durante ese tiempo, el Señor llevó a cabo una serie de actos maravillosos que habían de servirles como la base a los israelitas, para que ellos llegaran a ser una nación útil y santa para Él. Pero más sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel siempre se quejaba, siempre murmuraba. La piedra nos rebota a nosotros, ¿verdad? Es verdad, hermanos. Especialmente vamos a hablar con las hermanas. Son muy emocionalistas. Una cosita pasa y ya nos queremos ir para abajo. ¿Cierto o falso? Pero yo te voy a decir algo. Aunque no esté todo perfecto, porque nunca lo va a estar en tu vida, yo te voy a asegurar que las bendiciones que tú y yo tenemos, alguien más las quisiera tener. Te voy a asegurar que donde tú y yo estamos, alguien más quisiera estar en esa posición. Dejemos de sentirnos nosotros, oh yo, pobre mí, no. Di gracias, Señor, por el lugar donde tú me tienes. Y yo reconozco que soy más bendecida de lo que hubiera de ser, de lo que yo me merezco. Pero estoy en el lugar donde tú me necesitas que yo esté. Y ayúdame para recordarme eso. Para recordarme, Padre, que tú has sido más que bueno. Has sido más que bueno conmigo. Y ayúdame, Padre, para ser de bendición. Para también que entienda yo eso, que tú me bendices para ser de bendición a los demás. No para quedarme con lo que tú me has dado. Siempre tú me das más, entonces yo puedo sembrar para tu reino. Yo puedo hacer. Y no te estoy diciendo de finanzas, no, te estoy diciendo de tiempo. También el Señor quiere que le entregamos el tiempo a Él. Él debe ser el maestro de tu vida, debe ser lo primero. Él debe de ser el que tú honras y glorificas con toda tu vida. Y eso va para los hombres también. Él debe de ser colocado ahí antes de todas las cosas. Saber que si es tiempo para venir a congregarte, entonces tienes que dejarlo
es la realidad. Queremos tantas cosas, le pedimos al Señor tantas cosas, pero ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo de todo lo que nos está pidiendo a nosotros? Tenemos que de verdad examinarnos. Examinarnos no más quiere decir, oh, estoy bien yo ante la presencia del Señor. No, examinarnos quiere decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para el Señor también? ¿Qué es la obra que de verdad el Señor me ha encomendado y qué es lo que yo estoy haciendo para Él? El Señor de verdad nos va a dar, decir de cuenta, decir, yo te hablé, yo te dije que hicieras esta cosa y tú hiciste caso omiso. Y la palabra dice que cuando hacemos caso omiso ya es contado como pecado. Ya hemos pecado en contra del Padre. No hemos hecho lo que Él nos dice. ¿Y qué tanto lo que el Señor demanda de ti y de mí? ¿Qué es lo tanto que Él demanda de nosotros? Y ni eso hacemos nosotros. Somos siervos inútiles. Somos esos siervos que necesitamos de verdad levantarnos. Porque saben, hermanos, nomás el Señor sabe quién va a estar en su presencia de verdad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y no creen que van a ser todos los pastores, todos los evangelistas, todos los misioneros, todos los maestros. No, no, no. Va a ser el que de verdad entregó su vida a Cristo y vivió conforme su voluntad. Ese es el que va a estar en la presencia del Padre. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temáis ni desmayes. Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Él volvió a morar con los humanos. Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, dice la palabra. Desde la caída de la primera pareja en el huerto de Edén, donde el Creador estuvo y Él conversaba personalmente con Adán y Eva, Dios no había descendido a morar con los seres humanos. Él les dio su palabra escrita. Le dice juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, dice la palabra. Lo grande y maravilloso de la palabra de Dios es no solo que es la única verdad, sino que es la expresión del Espíritu Santo que hace sabio y útil al creyente y lo capacita para vivir santamente aquí en esta tierra, para prepararlo para que pueda vivir en la eternidad. Amén, aleluya. Pero estas se han escrito para que creáis y que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Él les proveyó un día de descanso. Les ordenaste el día de reposo santo para ti, dice la palabra. En Egipto ellos nunca tuvieron una oportunidad para descansar y para darle las gracias a Dios a través de la alabanza y la adoración. La vida de un esclavo es dura y trabajosa. Una de las cosas que el Señor quiere es que su pueblo descanse y que le sirvan a Él. 3 bendiciones le dio el Señor al pueblo. No porque se lo merecían, pero por su misericordia y por su amor. Sació su hambre. Les diste pan del cielo en su hambre. El maná era un alimento perfecto que descendía desde el cielo cada mañana. Les sació su sed. En su sed les sacaste agua de la peña, les sacaste agua de la peña, dice la palabra. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 4. Les dio un hogar. El pueblo de Dios, ellos habían andado errantes sin un lugar. A pesar que Dios les había prometido habrá una tierra y un país para siempre. Un día el Señor les va a devolver la tierra prometida, pero será cuando le den su corazón a Cristo. Muchos de nosotros no le hemos dado nuestro corazón a Cristo, hermanos. Muchos de nosotros todavía estamos navegando en dos aguas. Si hacemos lo del mundo, si hacemos lo del Señor. ¿De quién tiene tu lealtad? ¿El mundo, la carne o el espíritu y el Señor y lo que Él manda hacer? Claro que hay necesidades, pero tú no crees que Él es Jehová Jireh, el que va a abrir los cielos sobre ti y tu casa, el que va a suplir, el que te va a dar la bendición, el que te va a resplandecer sobre todo lo que tú hagas, el que te va a dar gracia y favor. Ese es el Señor que tú sirves. Ese es el Padre, el que da la fuerte fortaleza. Cuando tú estás enfermo y no puedes ir a trabajar, ¿quién te
te ha sanado? Es el Señor. El Señor te ha enseñado gracia y favor. Y te ha levantado una vez más. Pero no para que te olvides de quién es Él, es para que te acuerdes de dónde Él te ha sacado. Porque yo sé dónde me ha sacado mi Padre. Me sacó de ese pozo cenagoso donde yo estaba perdida en mis delitos y pecados, pero gloria a Dios que Él puso sus ojos sobre mí. Y Él tocó mi corazón y lo quebrantó para que yo pudiera ser parte de la familia de Cristo. Para que yo pudiera decir, ebenecer hasta aquí, mi Padre me ha ayudado. Acordémonos que el Señor nunca nos deja a nosotros solos, no nos deja de la mano. Tenemos que confiar en el Señor en todo tiempo. Dice el versículo 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Gloria a Dios. Pensaron poner caudillo, dice la palabra. Esto se refiere al día en que los 2 espías fueron a Canaán. Y 10 de ellos vinieron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Desanimaron al pueblo. Por eso se quedaron en el desierto. No dejes que el desánimo llegue a tu vida, que entre. Sigue avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Muchas cosas van a querer desanimarte, pero acuérdate que el Señor es el que te ha levantado, el Señor es el que te ha dado sus dones, el Señor es el que te sigue ungiendo, porque es ungimiento constantemente, hermanos, que el Señor nos da si nosotros seguimos buscando. El Señor, lo que Él hizo ayer, gloria a Dios por eso, pero no podemos vivir de las victorias anteriores, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir reconociendo que el Señor va a seguir manifestando su poder y su gloria sobre su pueblo. Y enviaste tu buen espíritu. Esa es una alusión al Espíritu Santo, quien por medio de Moisés dio al pueblo la palabra inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios, escrito por hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra que viene de parte del Padre. Gracias a Dios que nos ha dado su palabra. Gracias a Dios que nos podemos mantener nosotros firmes en la palabra de Él. Describe la ingratitud de estos al no corresponder al Señor con un corazón fiel y sincero. En la primera confesión de estos líderes espirituales del pueblo de Judá, nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, dice la palabra. Esta triple clasificación es que se les da a los antepasados de los israelitas. Describe muy bien las razones por que Dios los entregó a los de Babilonia. Estos adjetivos también describen a los que hoy se encuentran en el cautiverio espiritual del pecado. Muchas personas, ¿verdad?, que todavía no han sido libres. Gloria a Dios que nosotros hemos sido libres y seguimos siendo libres bajo la protección del Padre. Se sigue denunciando la actitud rebelde del pueblo de Israel, aun cuando estaba en el desierto. Ellos, después de ver de todas las maravillas que Dios realizó, desde que salieron de Egipto hasta el monte de Sinaí. Lo peor que puede hacer el ser humano es ser desagradecido y no reconocer las bendiciones que vienen de parte del Señor, sino que se olvidaron de tus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Salmo 78, versículo 11. Razones suficientes tuvo Jehová, Dios, para hacer desaparecer al pueblo rebelde, o por lo menos abandonarlo, ¿verdad?, ahí en el desierto, pero Él atendió a la súplica de Moisés, los perdonó y los siguió cobijando. Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos para que el Señor tenga misericordia sobre los demás? ¿Cuántos de nosotros oramos para que el Señor perdone los pecados del pueblo? ¿Cuántos de nosotros de verdad nos ponemos en la brecha y pedimos por los demás, no solo por nosotros, pero pedir para que el Señor haga la obra? Yo sí lo hago. ¿Saben por qué? Porque yo también lo necesito. También necesito que el Señor me perdone, que el Señor me muestre su misericordia y que el Señor siga
obrando en mi vida. Se enumeran las bendiciones que Dios siguió dando al pueblo, a pesar de ser mal con Él, a pesar de comportarse equivocadamente con el Padre. No los abandonó. La columna de fuego no dejó de protegerlos del día, ni la de fuego dejó de alumbrarles y de calentarles de la noche. Los instruyó. Una de las tareas permanentes del Espíritu Santo es servir como agente activo de instrucción del pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos buscar del rostro y la presencia del Padre. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Los sustentó. A pesar de que fueron infieles, el Señor los siguió alimentando con pan del cielo y les siguió proveyendo agua. Dice versículo 32. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea teniendo un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Atribuye a Jehová Dios adjetivos propios de un juez poderoso, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible. Gloria a Dios por eso. Eso y mucho más es nuestro Dios, especialmente al aplicar el juicio sobre los que se rebelan contra su voluntad.